Bienvenidos a la siguiente clase de química. Hoy continuamos con conceptos básicos de estequiometría, masa molecular de un compuesto. Aunque no hemos llegado al término estequiometría en las clases, les adelanto que estequiometría es un término que hace referencia a la forma de calcular y medir cantidades que intervienen en procesos de reacción química, que es hacia dónde vamos. Y por eso es que necesitamos que estos conceptos queden lo suficientemente claros. De tal manera que desarrollamos el objetivo hoy de la siguiente manera: desarrollar el concepto de masa molecular resolviendo casos de aplicación donde se involucran las definiciones y equivalencias de masa atómica, mol y número de Avogadro. Cuando empezamos a hacernos el planteamiento de qué es masa molecular de un compuesto, es necesario recordar lo que vimos en la clase anterior de la siguiente manera. En la clase anterior vimos el concepto de masa atómica, lo repasamos, que lo hemos visto ya en primer año, y dijimos que la masa de un mol o de una mol, como lo quieran llamar, de átomos de un elemento puro en gramos es igual a la masa atómica de ese elemento, recordando que la masa atómica está en la tabla periódica. En unidades de masa atómica o UMA. También recibe el nombre de masa molar, del elemento, y sus unidades son gramos sobre mol. Podemos hablar de UMA o gramos sobre mol para un elemento. Si es un elemento, la masa atómica equivale a la masa molar del mismo. De tal manera que, por ejemplo, para el caso del carbono, el carbono tiene masa atómica 12 según la tabla periódica. Quiere decir que 12 gramos de carbono tendrán 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono o un mol de átomos de carbono Lo mismo que, por ejemplo, para el titanio. El titanio tiene masa atómica 47.9. Quiere decir que 47.9 gramos de titanio equivalen a 6,02 por 10 a la 23 átomos de titanio o un mol de átomos de titanio. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora bien, ¿qué es la masa molecular de un compuesto? La masa molecular de un compuesto es igual a la suma de las masas atómicas de los elementos de la fórmula, o sea que tendríamos que ver la fórmula del compuesto, ¿verdad?, para ver de qué elementos me están hablando, y tomados el número de veces que aparece el elemento en la fórmula. O sea que tenemos que ver cuántas veces está el elemento en la fórmula para multiplicar su masa atómica por ese número de veces. De tal manera que vemos el siguiente cuadro. Como ejemplo, calcule la masa formular o masa molecular. Viene siendo lo mismo si se trata de un compuesto que no es iónico. Nosotros estamos tratando compuestos que no son iones, así que no nos preocupemos por el nombre. Es masa molecular o masa formular, va a ser lo mismo, del ácido acético, vinagre, llamado vinagre normalmente, cuya fórmula aquí te la están dando. Aquí, este tipo de compuestos no te tienes que aprender la fórmula, porque si son compuestos orgánicos o compuestos de otra naturaleza, siempre la vas a tener para hacer los cálculos. Aquí te doy la fórmula del vinagre: CH3COOH, carbono, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Eso es un ácido orgánico llamado ácido acético. Utilice los valores redondeados de las masas atómicas que aparecen en la tabla internacional de masas atómicas, mejor conocida como la tabla periódica, al final del libro. Esto porque está tomado de un libro, obviamente, ¿no? Pero eso lo tienen ustedes. ¿Cuál es la estrategia para resolver el problema? La estrategia es sencilla. Se suman las masas atómicas de los elementos de la fórmula, que esas están en la tabla periódica. ¿Cuáles son esas masas atómicas? Ya vamos a ver. Para el carbono, 12. Para el hidrógeno, 1. Y para el oxígeno, redondeada, 16. Unidad de masa atómica porque son elementos, sí, pero vimos en la lámina anterior que también puede ser gramos sobre mol, porque al referirse a un elemento, UMA también puede ser masa molar de un elemento, no hay problema con eso. Y lo multiplicamos por las veces que estos aparecen en la fórmula. Entonces vemos, nos vamos a la fórmula que teníamos ahorita, allá arriba, la del vinagre, ¿verdad? Perdón, lo quería hacer de otro color. ¿Verdad? Y contamos, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2,
2. Ah, entonces multiplico 2, que son los átomos de carbono, ¿verdad? Aquí los tengo, 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 3 y con este 4. 4 lo voy a multiplicar por la masa atómica del carbono, del hidrógeno. Ok, ese 4 lo pongo aquí. No hace falta hacer escribir tanto. Simplemente coloco el número de átomos que me interesan. Para el carbono 2, para el hidrógeno 4 y para el oxígeno, ¿cuántos hay en la fórmula? 1, 2. Muy bien, 2. Ahora coloco al lado las masas atómicas extraídas de la tabla periódica. Para el carbono 12, para el hidrógeno 1, para el oxígeno 16 y procedo a multiplicar. 2 por 12 igual a 24. 4 hidrógenos por 1, 4. Oxígeno, hay 2. 2 por 16, 32. Sumamos. ¿Cuánto da? 60.0 unidad de masa atómica o gramos sobre mol, que es la unidad, ¿ok? Esta es la forma más básica y sencilla que hay de calcular una masa atómica. Vemos la fórmula del elemento, tal como la tenemos allí. Vemos la fórmula del elemento, contamos el número de átomos de cada especie que hay. Si de carbono hay 2, aquí pongo 2. Si del hidrógeno hay 4, aquí pongo el 4. Si del oxígeno hay 2, aquí pongo 2. Pongo simplemente número de átomos del tipo enunciado, el número de átomos. No tengo que escribir todo esto que está acá, no, simplemente el número de átomos. 2, 4, 2. Aquí le pongo la letra para saber a qué me estoy refiriendo. Carbono, y del carbono hay 2, del hidrógeno hay 4 y del oxígeno hay 2. Luego hago una columna donde coloco la masa atómica del elemento sacado de la tabla periódica. 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno, 16 para el oxígeno. Y multiplico y tengo 24, 4 y 32. Sumo y ese numerito que está acá es la masa molar del compuesto. Ese es el procedimiento. Un mol de ácido acético, esto quiere decir que su masa molar, lo que me está diciendo es lo siguiente, que un mol de ácido acético pesan o son 60 gramos de ácido acético. Una mol de cualquier sustancia contiene, bueno, déjenme quitar un momentito esto acá que había escrito para que me puedan leer bien Bien, ahora sí, como coletilla tenemos acá un mol de ácido acético son 60 gramos y un mol de cualquier sustancia molecular contiene 6,02, aquí perdón, esto se vino mal, por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, es decir, por el número de Avogadro. Ojo con esto, número de Avogadro allí. Aquí hay un error, aquí es el número de Avogadro, Muy bien, continuando. Bien, aquí voy a mostrar una pequeña tabla para simplemente hacer un análisis rápidamente. En el caso del oxígeno, si el oxígeno es oxígeno molecular, su masa molecular será 32. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Quiere decir que un mol de moléculas de oxígeno, 6,02 por 10 a la 23, son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de él, número de Avogadro. Estas son las equivalencias. Se multiplica 2 por el número de Avogadro para tener el número de átomos. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su masa molecular es 18. Pueden hacer estos cálculos de estas masas molares a manera de ejercicio, ¿no? Porque aquí tienen las fórmulas, ¿eh? Están las fórmulas de los compuestos y los nombres están aquí al lado. Sacarosa, el azúcar que nosotros comemos, esta es su fórmula. Aquí tenemos metano, uno de los gases que quemamos en los sistemas de combustión de automóviles, metano, y estas son sus masas molares. En el caso del agua, un mol de moléculas de agua, o 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, número de Avogadro, tienen 2 por 6,02
por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, porque hay 2 átomos de hidrógeno, lo multiplico por el número de Avogadro. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? Un átomo de oxígeno multiplicado por el número de Avogadro, el mismo 6,02 por 10 a la 23. Estas equivalencias son importantes, repásenlas para poder entender los cálculos. Para eso es esa tablita. Por ejemplo, la masa atómica del oxígeno como elemento es 16 unidades de masa atómica o gramos sobre mol. Por lo tanto, para el oxígeno molecular O2 la masa molecular será la masa atómica que está en la tabla periódica, que es 16, la multiplico por 2, si es oxígeno molecular, y eso me da 32. ¿Ven? Que es lo que tengo en la diapositiva anterior, aquí. ¿Ya? Pues de allí sale ese 32. Esa es la misma manera. Bueno, sigo acá. ¿Qué voy a mostrar aquí? Un caso, un ejercicio para que ustedes tengan una referencia. ¿Cuántas moles de oxígeno molecular, moléculas de O2, átomos de oxígeno hay en 40 gramos de oxígeno gaseoso, oxígeno dioxígeno, o sea, oxígeno molecular? En 40 gramos de oxígeno, ¿cuántas moles de oxígeno hay? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Y cuántos átomos hay? 3 cálculos elementales. ¿Cuál es la estrategia? Establecemos los factores unitarios que necesitamos para las igualdades siguientes, o sea, los factores de conversión. Ya sé que su masa molecular es 32. La masa de una mol de oxígeno molecular es 32. Ya vi de dónde sale. Un mol de oxígeno, 2, un mol tendrá, según el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Y una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. Eso es lo que yo puedo saber. Con esto tengo que trabajar. Las respuestas. Un mol de oxígeno tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de O2. De O2. Recuerden que el número de Avogadro hace referencia a una especie entera. Si esto fuera O1 nada más, yo diría que tiene moléculas 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno nada más. Y su masa en este caso es 32 gramos. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno molecular hay en 40 gramos? Bueno, coloco aquí 40 gramos de oxígeno y aplico el factor de conversión con la masa molar. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Mol de oxígeno. ¿Qué tengo? Gramos de oxígeno, pongo los gramos abajo. ¿Qué gramos voy a poner? Siempre los de la masa molar, siempre. Y arriba un mol. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un mol de cualquier sustancia equivale a su masa molecular. Un mol de cualquier sustancia equivale a su masa molecular. Entonces pongo los moles arriba y la masa molecular abajo. De tal manera que los gramos que están multiplicando arriba se cancelan con los gramos que están abajo, ¿no? Que es lo que siempre de alguna manera hemos hecho. Gramo de oxígeno se va con gramo de oxígeno y me queda mol de oxígeno. Aquí tengo esa respuesta. Ok. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay en 40 gramos? Bueno, 40 gramos de oxígeno. 32 gramos de oxígeno molecular, el número de Avogadro me dice que tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, pero de oxígeno molecular. Entonces, lo que quiero, molécula de oxígeno sobre lo que tengo, 32 gramos de oxígeno, pongo los 40 que me dan y los 32 de la masa molar, de tal manera que vuelve a suceder lo siguiente, ¿verdad? Gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se cancela. ¿Y qué me queda? Me quedan las moléculas de oxígeno. 7,52 por 10 a la 23 moléculas, naturalmente un número muy grande. O bien podemos usar las moles también de oxígeno molecular. Podemos usar las moles de oxígeno molecular calculadas para obtener el número de moléculas de oxígeno molecular. Por ejemplo, moléculas de oxígeno, coloco 1,25 mol de oxígeno, pero este cálculo es otra manera de hacerlo, pero obviamente un poquito más complicado. Ya aquí tendría yo que trabajar al cálculo previo, colocar cuántas moléculas, en una molécula de oxígeno, cuántas moléculas de O2 hay, el mismo número de Avogadro. ¿Ven para qué sirve el número de Avogadro? Para hacer este mismo tipo de relaciones todo el tiempo. Y me va a dar el mismo valor. Bien, pero de la forma como lo estamos haciendo aquí, es suficiente. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los 40 gramos de oxígeno molecular? Colocamos, fíjense la conversión. En 32 gramos de oxígeno molecular, que es su masa molecular, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno.
Y una molécula de oxígeno molecular, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Tiene 2. Y eso es lo que me están preguntando, ¿cuántos átomos de oxígeno solito? De tal manera que allí vuelve a suceder lo siguiente. Gramo de oxígeno con gramo de oxígeno se cancela, molécula de oxígeno con molécula de oxígeno se cancela y me queda nada más átomos de oxígeno solito, que es lo que me están pidiendo. Oigan, nos tenemos que familiarizar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo con estos cálculos y estas equivalencias para poder resolver los casos que se necesitan. Les sugiero que observen muy bien estas diapositivas, que escuchen esta explicación 2, 3 veces si es necesario y vayan ustedes haciéndolo a manito. Pero aquí lo más importante es que entiendan a qué equivale el número de Avogadro y el concepto de mol. La masa molecular de una sustancia expresada en gramos equivale a un mol de esa sustancia, sea un elemento o sea una sustancia molecular. Y el número de Avogadro sirve para expresar número de átomos, número de moléculas, ¿ok? Fíjense en la tabla que les mostré al comienzo de esta presentación. Para que practiques en casa te dejo estos ejercicios, ¿ok? Que luego estarán en Educay puestos de tal manera que ustedes me los puedan presentar. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un ejercicio, aquí tenemos otro ejercicio, aquí tenemos un tercer ejercicio, aquí tenemos un cuarto ejercicio y todo este que está aquí es un solo ejercicio en el que tienen que ustedes buscar la fórmula para practicar sulfuro de hidrógeno, tricloruro de fósforo, ácido hipocloroso y el yoduro de hidrógeno. Estas son como representaciones gráficas de esas moléculas, igual que esta. Esta es una representación de amoníaco. Las blanquitas representan el hidrógeno y el azul representa el nitrógeno. Bueno, eso es manera simplemente de que ustedes vayan haciéndose una idea de cómo son en química estas representaciones. Que sea de provecho. Gracias.